La historia oficial de la intervención de EU en la Segunda Guerra Mundial empieza el 7 de diciembre de 1941, con el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor. No obstante, al analizar las acciones de EU en la década anterior a ese trágico suceso, se podría argumentar que estaba en oposición a los tres poderes del eje, Alemania, Italia y Japón, incluso antes de la invasión alemana a Polonia en 1939. Cerca de 4 años antes del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos, artilleros de la Marina de EU en el buque de guerra USS Panay defendiéndose de un ataque aéreo japonés mientras estaban anclados cerca de Nankín, China. Las ventas de equipo militar y materiales estratégicos de EU a Japón y Alemania se limitaron más, mientras diplomáticos estadounidenses trabajaban para frenar la expansión fascista conforme la situación en Europa y Asia se agravaba. Al estallar la guerra, varios estadounidenses ofrecieron sus servicios médicos, como la American Ambulance en Gran Bretaña, que trasladaba a civiles heridos durante el Blitz al hospital. Para algunos, querían actuar más directamente contra la tiranía fascista. Pilotos estadounidenses lucharon en la Real Fuerza Aérea en la Batalla de Inglaterra como Escuadrilla Águila y en China contra japoneses como los legendarios Tigres Voladores. En el mar, la Armada de EU libró una guerra no declarada contra submarinos alemanes en el Atlántico Norte, y en el Pacífico, marineros estadounidenses y japoneses se observaban con recelo, anticipando el estallido de la guerra. Tras el ataque a Pearl Harbor y la declaración de guerra de la Alemania nazi el 11 de diciembre de 1941, Estados Unidos sumó su gran peso industrial, económico y militar al conflicto. Pocos eventos en la historia han movilizado tanto al pueblo estadounidense como la entrada del país en la lucha. Para quienes no estaban muy comprometidos con derrotar el fascismo en conflictos lejanos a EU, un sentimiento que mantuvo al país fuera de la lucha hasta 1941, ahora había un nuevo lema: vengar Pearl Harbor. Las fuerzas de EU combatieron en casi todas las regiones en conflicto, además de suministrar material militar a las industrias de guerra de Gran Bretaña y la Unión Soviética en 1942. En una guerra a gran escala, todos en el país son importantes. Cada soldado, marinero o aviador, desde conserje hasta general, contribuye a derrotar al enemigo. Pero como en todos los países, siempre hay personas con talento para enfrentar al enemigo. En esta última entrega de Guerra de los combatientes más mortíferos del mundo, veremos 4 estadounidenses destacados en el servicio de su país, ganando respeto de compañeros y temor de enemigos. 4 estadounidenses más letales de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de tanques se volvió una ciencia exacta en la Segunda Guerra Mundial, y la victoria requería equilibrar 3 factores: capacidad, disponibilidad y habilidad de la tripulación del tanque. Los alemanes crearon excelentes tanques de guerra y tripulaciones capacitadas, pero siempre en escasez. Mientras tanto, los estadounidenses produjeron el competente pero no excelente tanque M4 Sherman, construido en grandes cantidades y manejado por tripulaciones bien entrenadas al final de la guerra. Al unir tanques británicos, canadienses y soviéticos, el ejército alemán tenía desventaja. Aunque comandantes de tanques alemanes como Kurt Nitzpohl tienen un estatus casi legendario por su impacto devastador, los aliados también produjeron sus propios haces de tanques. Lafayette Grenpool, uno de los gemelos, nació en Oudem, Texas, el 23 de julio de 1919. Graduado de preparatoria en 1938, asistió al Colegio de Artes e Industrias de Texas en Kingsville, estudiando ingeniería. Comenzó una carrera amateur de boxeo y tras su primer año en Kingsville,
tuvo que dejar la universidad al ser reclutado al ejército de los Estados Unidos en verano de 1941, asignado a la nueva división acorazada 3. Al ser comandante de tanque M4 Sherman, los instructores vieron en Pole un líder natural, agresivo y exigente, impulsando constantemente a su tripulación a mejorar. Fue elegido para una comisión de oficial, pero la rechazó temiendo que lo alejaría de la acción cuando el tercer blindado entrara en combate. Ese despliegue llegó en septiembre de 1943, cuando el tercer blindado arribó al Reino Unido para participar en los próximos desembarcos del día D. En 83 días entre junio y septiembre de 1944, Pole y su tripulación combatieron intensamente en el norte de Francia y Bélgica, perdiendo 3 M4 en ese periodo. La tasa de pérdidas de Pole se debe a que su tanque estuvo al frente en 21 encuentros, por comandantes conscientes de la agresividad y habilidad de Pole y su tripulación. Y como veremos, Pole compensaría ampliamente la pérdida de estos vehículos. Pole y su tripulación destruirían un impresionante total de 250 vehículos con su cañón Sherman, desde camiones hasta vehículos blindados, cañones autopropulsados y, quizás lo más impresionante, 12 tanques Tiger y Panzer, ambos técnicamente superiores al Sherman de Pole. Pole nombró a sus 3 tanques in the Mud, añadiendo 2 y 3 a los siguientes al primero, destruido por un letal cohete antitanque. En el Ánimo 2 se perdió por fuego amigo de un caza Lockheed P-38 Lightning estadounidense. Al comandar in the Mud el 5 de septiembre de 1944, el Sherman de Pole luchaba contra la línea Sigfrido, una serie de defensas y obstáculos para mantener a los aliados fuera de Alemania. De repente fueron emboscados por un Panzer alemán, considerado por muchos como el mejor tanque alemán de la guerra y cada pulgada superior al Sherman. El Pantera disparó su cañón de 75 milímetros, enviando un proyectil que penetró la armadura del Sherman y hirió a Pole, cuyo disparo rebotó en la sólida armadura del Pantera. Pole recordó gritar, retrocede, bebé, bebé, apodo de su conductor, antes de desmayarse, cuando un segundo tiro del Panzer destruyó la caja de municiones del Sherman, volcándolo hacia una zanja. Pole cayó del torreón, gravemente herido pero vivo. Su pierna, gravemente herida, fue amputada, impidiéndole participar en la guerra. No obstante, obtuvo varias medallas, como la reconocida Legión de Honor, y el reconocimiento como el mejor as de tanques de EU. Tras obtener una pierna protésica, abrió una gasolinera en Sinton, Texas y luego se reincorporó al ejército como instructor, incluso volviendo a la tercera división acorazada. Trágicamente, su hijo, el capitán de Fuerzas Especiales Jerry Lynn Pole Sr., fue declarado desaparecido en acción en el conflicto de Vietnam en 1970, al ser derribado su helicóptero U-1 en Camboya. Lafayette Green Pole murió durmiendo el 30 de mayo de 1991, en su casa en Texas, a los 71 años. Enterrado en Cementerio Nacional Fort Sam Houston, San Antonio. El 12 de junio de 1942, los cielos sobre el icónico puente Golden Gate en San Francisco vibraban con el sonido de cazas bimotores estadounidenses realizando acrobacias sorprendentes para conductores y espectadores. Estos aviones también volaron muy bajos sobre la casa cercana de un piloto recién casado. Uno de los pilotos voló tan bajo con su avión que el aire de las hélices sacó la ropa de un tendedero fuera de una pequeña casa. 4 pilotos fueron reprendidos por su oficial al mando por travesuras, y uno, Richard Bond, fue ordenado conducir a la casa donde la ropa había sido soplada y ayudar a colocar la siguiente carga de ropa para secarla. Nadie sabía que este piloto insubordinado de paseo se convertiría en una leyenda estadounidense, y en solo 2 años y medio, tendría el mayor número de aviones enemigos que caían a sus armas por encima de cualquier otro piloto estadounidense. Richard Bond nació el 24 de septiembre de 1920 en Superior, Wisconsin, el primer hijo de 9 de inmigrantes suecos, Carl T.
Vaughn y Dora, su esposa, Richard y su familia vivieron en una granja cerca de Poplar, Wisconsin, y asistieron a la escuela primaria y secundaria local, pero terminaron su último año en la Escuela Secundaria Central Superior en 1938, viajando 22 millas diarias desde casa. El interés de Vaughn en aviación proviene de la visita del presidente Calvin Coolidge a Wisconsin en 1928. El presidente Coolidge recibiría correo de Washington mediante un avión postal, y este modesto avión encendió la chispa de su amor por volar. En 1938, fue al Colegio Superior de Maestros Estatales, pero decidido a ser piloto, se inscribió en un programa gubernamental para entrenar nuevos pilotos. Tras obtener su licencia privada, se unió al Cuerpo Aéreo del Ejército a inicios de 1941, recibiendo entrenamiento en tácticas de combate aéreo en un BT-6 Texan en el campo Luke, Arizona. En Luke Field, Vaughn no solo conoció el potente Lockheed P-38 Lightning Twin Engine Fighter, sino que mostró su habilidad aérea. Según su instructor, el capitán Barry Goldwater, le enseñó artillería de cazas. Él era un estudiante brillante, pero lo más importante vino de un piloto checo P-38 que dijo que Vaughn era el mejor piloto natural conocido. El piloto recordó que nunca podía evitar que Vaughn se colocara detrás de él, aunque Vaughn volaba un AT-6, un avión lento. Vaughn obtuvo sus alas del ejército casi un mes después del ataque a Pearl Harbor, y al igual que sus compañeros, ansiaba entrar en combate. No obstante, sus habilidades llevaron a los oficiales superiores a mantenerlo en Luke Field como instructor. Allí, estuvo 4 meses antes de ir a Hamilton Field, San Francisco. Aquí, al mando de un P-38 Lightning, pronto se convirtió en sinónimo de 38. El P-38 quizás no coincida con la imagen que muchos tienen de un caza de motor de pistón de la Segunda Guerra Mundial, debido a sus 2 motores y configuración de boom, pero fue uno de los aviones más relevantes de la guerra. No era tan ágil como los tipos de motores simples, como el japonés Zero, pero era rápido y tenía un golpe duro gracias a una nariz llena de armas. Tenía largo alcance, ideal para escoltar bombarderos. Finalmente, en septiembre de 1942, Vaughn participó en combate en el Teatro del Pacífico, volando desde Brisbane, Australia y luego Port Moresby, Nueva Guinea con la 9ª Escuadrilla de Cazas del 49º Grupo de Cazas, los Caballeros Voladores. No obstante, había escasez de P-38, así que inicialmente comandó un Curtiss P-40 Warhawk hasta que llegaron los 38. El 27 de diciembre de 1942, el capitán Thomas J. Lynch encabezó 12 P-38, incluido uno con Vaughn, desde Schwimmer para interceptar 40 cazas y bombarderos japoneses avistados en Buna, costa norte de Nueva Guinea. Pilotos estadounidenses intensificaron ataque contra japoneses, derribando 12, 2 atribuidos a Vaughn. En menos de 2 semanas, su escuadrón combatió nuevamente, atacando un convoy que buscaba reforzar tropas japonesas en Nueva Guinea. En el ataque, los P-38 se enfrentaron a cazas japoneses Nakajima Kai-43, codificados como Oscar por aliados, y Vaughn derribó 2 de ellos. Al día siguiente, Vaughn ganó otro Oscar, convirtiéndose en unas tras 5 derrotas. Pero esto fue solo el inicio de un asombroso conteo de victorias. El 26 de julio de 1943, Vaughn derribó 4 cazas japoneses en combate sobre Ley, Papúa Nueva Guinea. Pasó finales de noviembre de 1943 de licencia en EU, conoció y se enamoró de Marjorie Batendal. Al volver al combate en enero de 1944, llamó a su avión Marge y decoró la nariz con su foto. Pronto sumaría victorias aéreas. Al preguntarle sobre tácticas exitosas, Vaughn mencionó acercarse lo más posible al objetivo antes de disparar, aprovechando la fuerza total del poder de fuego del P-38. El 12 de abril de 1944, Vaughn logró 2 bajas más, alcanzando 27, superando al mejor as estadounidense de la Primera Guerra Mundial, Eddie Rickenbacker. Vaughn se convirtió en celebridad y en un mes volvió a Estados Unidos en gira promocional para vender bonos de guerra. En julio,
volvió al combate y desde el 10 de octubre, al derribar otro Oscar y un Nakajima J1N, su cuenta aumentó de nuevo. Lo hizo hasta el 17 de diciembre de 1944, al derribar otro Oscar. Fue su 40º triunfo aéreo. Bong obtuvo la medalla de honor del general Douglas MacArthur ese mes. Su citación señalaba que aún realizaba misiones de combate, pese a ser instructor. Al alcanzar el rango de mayor, calificaba para mando de escuadrón, pero siguió subiendo con sus hombres enfrentando al enemigo. En enero de 1945, Bong volvió a casa para seguir con su trabajo de publicidad, terminando su carrera de combate. Se casó con Marjorie el 10 de febrero de 1945 y luego fue piloto de pruebas en Lockheed Corporation, Burbank, California. En su nuevo rol, cambió su P-38 por el nuevo P-80 Shooting Star impulsado por Jet. El 6 de agosto de 1945, él despegaba para realizar vuelos rutinarios de aceptación del P-80A. Cuando la bomba de combustible primaria del avión falló, Bong saltó del avión, pero estaba demasiado bajo para desplegar su paracaídas de forma segura y cayó a su muerte. Su muerte fue titular en todo EU, compartiendo espacio con otro evento importante, el bombardeo atómico de Hiroshima. Al hablar del tema de la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría pensará en la amenaza de los U-Boat que casi sometió a Gran Bretaña a la inanición y reclamó cientos de miles de vidas de marineros aliados. Es fácil olvidar que los aliados también realizaron una efectiva campaña de submarinos, especialmente contra Japón, que al igual que Gran Bretaña, era una nación insular dependiente del envío de suministros para mantener su maquinaria bélica en funcionamiento. Un capitán de submarino de la Armada de EU sería tan exitoso que su nombre se mencionaría en la historia de los submarinos junto a los capitanes más exitosos. Se llamaba Richard O'Kane. Nacido en una prominente familia irlandesa-americana, Richard O'Kane vino al mundo en Dover, New Hampshire, el 12 de febrero de 1911. Con el objetivo de una carrera en la Armada de EU, se graduó de la misma, la Academia Naval en Annapolis en mayo de 1934, luego fue comisionado como oficial en la flota, sirviendo en el crucero USS Chester y el destructor USS Pruitt, antes de reentrenar para el deber de submarino en 1938. Sirvió en el submarino USS Argonaut entre 1938 y 1942, cuando EU luchaba firmemente contra Japón. A principios de 1942, se unió al recién terminado submarino USS Wahoo como oficial ejecutivo, siendo el segundo al mando tras el capitán. Bajo el mando del teniente comandante Marvin Kennedy, el Wahoo empezó su primera patrulla de guerra el 23 de agosto de 1943, patrullando al oeste de Track, Nueva Guinea. El primer ataque de Wahoo no tuvo éxito, lanzando 3 torpedos a un carguero, todos fallidos, y luego el carguero intentó embestir al submarino estadounidense. Esto definió la patrulla, y varios objetivos se perdieron por el submarino dirigido por Kennedy. Una segunda patrulla ocurrió desde el 8 de noviembre, con un miembro adicional, el teniente comandante Dudley Walker Morton, que también se esperaba liderará la Wahoo en los próximos meses. Esta patrulla fue más exitosa, incluyendo el hundimiento de un submarino japonés, pero fue tras Morton tomar el mando que el Wahoo forjó una temible reputación, siendo uno de los submarinos más exitosos de la flota. Comparado con Kennedy, Morton era muy capacitado y agresivo, presionando ataques pero actuando de forma poco ortodoxa. Usualmente, el capitán usaría el periscopio y dirigiría el ataque, pero Morton lo halló limitante. En cambio, planificó el ataque con gráficos e información de O'Kane usando el periscopio. Esto brindó a O'Kane mucha experiencia en ataques, y pronto su habilidad fue requerida en otro lugar. En julio de 1943, O'Kane debía tomar el mando del nuevo USS Tang, que entró en servicio el 15 de octubre de 1943, solo 5 días después de la desaparición del USS Wahoo en el mar de Japón.
se reveló que un avión japonés bombardeó el submarino. Realmente fue la segunda vez que O'Kane fue transferido de un barco antes de perderse, pues su primer submarino, el USS Argonauts, se hundió el 10 de enero de 1943 por destructores japoneses. Con un submarino propio, O'Kane aplicó lo aprendido de Morton y añadió su creatividad en operaciones. El 17 de febrero de 1944, el Tang cobró su primera víctima al atacar O'Kane un convoy japonés cerca de las Islas Marianas. Desde 1500 yardas, O'Kane lanzó 3 torpedos al casi 7000 toneladas Gotenmaru. Próximamente, usando el mal tiempo como cobertura, O'Kane y la tripulación del Tang atacaron exitosamente la navegación japonesa. Tras su primera patrulla, el Tang usó sus 24 torpedos, impactando 16 en el objetivo. Tras la primera patrulla, Kane efectuó labores de búsqueda y rescate entre Islas Palau y Golfo de Davao, iniciando una exitosa patrulla de combate el 8 de junio de 1944. El 24 de junio, operando al suroeste de Kagoshima, Japón, O'Kane detectó un convoy de 6 grandes buques con hasta 16 escoltas. O'Kane lanzó 3 torpedos a un barco y luego hizo lo mismo a otro objetivo. O'Kane, al oír explosiones de impactos, creyó hundir 2 barcos, pero análisis postguerra reveló que hundió el doble. En la patrulla del 30 de junio, O'Kane lanzó un torpedo al transporte Nikinmaru, partiéndolo en 2 y matando a unos 3200 soldados japoneses a bordo. Tras hundir 8 barcos, en realidad 10, la tripulación del USS Tang recibió una citación de unidad presidencial por sus acciones. El 24 de septiembre de 1944, O'Kane lideró el USS Tang en su quinto patrullaje por el estrecho de Formosa, hundiendo más embarcaciones japonesas con el submarino. El 24 de octubre, O'Kane hundió un tanque y un destructor de escolta cercano también explotó, cuya causa sigue siendo incierta hasta hoy. O uno de sus torpedos falló y golpeó al destructor, o la explosión del tanque destruyó la embarcación, o en el frenético fuego defensivo japonés, fue golpeado por fuego amigo. Bajo el mando de O'Kane, el USS Tang es el submarino más exitoso en la historia de EU, hundiendo 33 buques enemigos. Pero la fortuna de Tang terminó a la mañana siguiente. Al lanzar el último torpedo, falló y volvió al submarino estadounidense. O'Kane intentó esquivar el torpedo, pero impactó cerca de la parte trasera del submarino, hundiéndose rápidamente. 9 hombres, incluyendo a O'Kane, escaparon antes de que el submarino se hundiera y los japoneses los recogieron pronto. Fueron enfrentados por supervivientes de su ataque previo, quienes los golpearon sin piedad. En un campo de prisioneros de guerra durante el resto de la guerra, O'Kane fue liberado y recibió la Medalla de Honor por su valentía destacada. Permaneciendo en la Armada tras la guerra, testificó en juicios por crímenes de guerra japoneses y fue instructor antes de retirarse en 1957. Richard O'Kane murió de neumonía el 16 de febrero de 1994, a los 83 años. El 23 de octubre de 1999, la Armada de EU puso en servicio el destructor USS O'Kane, en honor a él. No es extraño que exmilitares ingresen a la vida pública tras su servicio. Muchos participan en política y varios presidentes son veteranos de combate, como John F. Kennedy y George Bush Sr., ambos experimentaron combate en la Segunda Guerra Mundial. Otros relatan experiencias, volviéndose poetas célebres y expertos en combate en sus conflictos. Pero algunos, como Audie Murphy, hallaron carreras destacadas en el brillo y glamour de Hollywood. Pero su historia real supera a todos los personajes que encarnó en el cine, excepto quizás cuando se interpretó a sí mismo. Audie Murphy, séptimo de 12 hijos, nació el 20 de junio de 1925 en Kingston, Texas, en una gran familia. Su padre fue inconsistente en su vida temprana hasta irse, haciendo que Murphy dejara la escuela en 5º grado para trabajar y mantener a la familia.
También cazaba con rifle para alimentarlos, mejorando sus habilidades de tiro. Tras el ataque a Pearl Harbor, Murphy quería luchar, pero aún era muy joven. Entonces su hermana mintió por él, diciendo que tenía un año más de lo que tenía. Lamentablemente, no fue fácil debido a su difícil crianza y bajo peso, fue rechazado por las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, hasta que finalmente cumplió con los requisitos del ejército. En el entrenamiento avanzado de infantería en Fort Meade, fue reconocido por su habilidad con el rifle, obteniendo insignias de francotirador y experto en tiro. Murphy fue a Marruecos francés en 1943. Se volvió mensajero, labor peligrosa y reconocido como buen soldado. Ascendió rápido. En septiembre de 1943, Murphy participó en los desembarcos de Salerno, Italia, y poco después, su posición fue emboscada por tropas alemanas. Él y otro soldado contrarrestaron el ataque alemán con ametralladora y granadas, eliminando a 5 alemanes. En agosto de 1944, su unidad se movió de Italia a sur de Francia. Murphy, con valentía y habilidad con un rifle, ya tenía una colección considerable de medallas y premios. El 14 de octubre de 1944, fue ascendido a teniente segundo. No obstante, su lucha más destacada aún no llegaba. En enero de 1945, Murphy y sus hombres participaban en la batalla del Bolsillo de Colmar, área de Alsacia Central, Francia, bajo control del ejército alemán 19. En la batalla del 26 de enero, tropas alemanas impactaron directamente un destructor de tanques M-10, causando un incendio y forzando a la tripulación a abandonarlo. Bajo fuego intenso, Murphy ordenó a sus hombres retirarse a posiciones en el bosque, pero se quedó atrás, disparando su fusil M21 Carbine a tropas enemigas y dirigiendo fuego de artillería mediante su radio de campo. Al notar que su ametralladora calibre 50 seguía intacta y cargada, Murphy montó el destructor de tanques en llamas y lo usó para defenderse de las tropas alemanas avanzando hacia él. En una hora de intensa lucha, Murphy permaneció en el destructor de tanques humeante, eliminando o hiriendo a más de 50 alemanes. No salió ileso. Sufrió una herida en la pierna, pero solo paró al quedarse sin municiones para la pistola calibre 50. El 10 de mayo, el herido Murphy se unió a sus hombres para liderar la lucha, pidiendo que trataran su herida en el campo y no en una estación de ayuda. Por su extraordinario valor ese día, Murphy recibió la Medalla de Honor. Tras ascender a teniente primero, permaneció en la sede del regimiento durante la guerra. Al acercarse el fin de la guerra, Murphy fue considerado el soldado más condecorado del conflicto. Esto, junto a su atractivo y apariencia juvenil, lo hizo famoso en Estados Unidos, atrayendo la atención del productor de cine James Cagney. Antes de protagonizar una película, Murphy y Cagney discutían, pero su carrera actoral ya avanzaba. En 1949, publicó su autobiografía, Al infierno y de vuelta. Aunque famoso por su servicio militar, Murphy se volvió un destacado actor de Hollywood en el género del oeste. Aunque tenía reservas, en 1955 aceptó interpretarse en la adaptación cinematográfica de To Hell and Back, convirtiéndose en la película más exitosa de Universal Studios hasta entonces. Actuaría hasta 1969, cuando su carrera concluyó con, quizás apropiadamente titulado, Una hora para morir. Lamentablemente, al igual que muchos que lucharon por su país, Murphy quedó con cicatrices psicológicas de su tiempo en el frente. Luchó contra el trastorno de estrés postraumático toda su vida, intentó ocultarlo hasta saber que soldados de las guerras de Corea y Vietnam padecían condiciones similares. Así, usó su estatus de celebridad para visibilizar problemas de los veteranos. El 28 de mayo de 1971, Murphy y otros 5 murieron al estrellarse el avión privado en el que viajaban contra la montaña Brush en Virginia debido al mal tiempo. Sus restos, recuperados y enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. Ahí están los 4 combatientes estadounidenses más grandes y temidos de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, comparta sus pensamientos en un comentario abajo. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, nos vemos próximamente.